Muy bien. 2 domingos atrás, nosotros vimos en el capítulo 8 de Deuteronomio, los que estuvieron por Zoom o acá, se acuerdan que hablamos de la simplicidad de Jesús al compararse con el pan. ¿Se acuerdan? Porque Deuteronomio dice, hablando del maná, dice no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces yo me tomé de eso. ¿Por qué pan? ¿Por qué pan? ¿No es cierto? Entonces estuvimos hablando del pan. Y de cuánto nosotros, en función de la simplicidad del pan, nosotros a veces peleamos por nuestros dogmas, nuestras tradiciones, cuando a veces pareciera que bastaría hablar del pan de la vida, que es Jesús. También vimos que el olvido lleva a la pérdida de confianza al desalojo de Yahvé de nuestros corazones, y eso llevaba a que empezáramos entonces a sustituir a Dios y la confianza que debiéramos tener en Él por nuestra propia autoconfianza. Hasta que finalmente el pueblo, aquí en Deuteronomio, y nosotros hoy día, llegamos a estar completamente entregados en manos de dioses ajenos. Y por último, y muy importante, nosotros vimos, ¿se acuerdan que no somos responsables por nosotros mismos solamente, sino que nuestras actitudes y decisiones también llegan o respondemos también a los demás, principalmente a los más cercanos? Entonces que debiéramos tener cuidado en nuestras decisiones, en nuestra vida, porque lo que hago no solo afecta a mí, lo que hago afecta a mi esposa, afecta a mi esposo, afecta a mis hijos, afecta a lo mejor incluso al país, si eres un político, por ejemplo. Y hoy nosotros seguiremos con un pasaje que es parte del capítulo 9 de Deuteronomio. El capítulo 9 empieza con el Señor afirmando que el pueblo de Israel va a cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, y que los hará vencer a naciones grandes y fuertes, poderosas, ¿no es cierto? Y pone énfasis en que es el Señor quien avanzará frente a ellos, destruyendo lo que esté en su paso. Y eso lo hemos visto a lo largo de Deuteronomio una y otra vez. Se nos ha ido como repitiendo. Pareciera que eso entonces es muy importante. Dice que el Señor va a ir adelante destruyendo como fuego consumidor a los demás pueblos, expulsando y aniquilando tal como lo prometió en el pasado. Después de eso, el texto sigue recordando a Israel que no es ni por su justicia ni por su rectitud que van a tomar posesión de esa tierra, sino que por la misma maldad de esas otras naciones. Eso hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Y también hemos visto en capítulos anteriores. Pero aquí remata así en el verso 6. Presten atención. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Dios les dice, entiende bien. Ya esa forma de Dios de expresarse denota en Él que Él está hablando con personas que Él sabe que son duras y obstinadas. Este pueblo acá ha sido rebelde varias veces, ha sido desobediente. Y entonces Él dice, entiende bien que eres un pueblo terco. Ustedes van a tomar posesión de la tierra, pero no es por su justicia, no es por su rectitud. La palabra terco viene de la expresión original en el texto hebreo, dice duro de cerviz. Eso dice en el hebreo. ¿Y qué es ser duro de cerviz? Es como si dijéramos
nunca dura. Esta parte de aquí de atrás, más abajo del cuello, nunca dura. La parte de abajo del cuello dura. Y nosotros sabemos que a su vez esto viene de la idea del animal, ¿no es cierto?, de los animales, de la yunta de bueyes, o muchas veces también puede ser una yunta de mulas. Es lo que más se acostumbra a ver el tema de la yunta. ¿Qué es la yunta? Bueno, es cuando vemos principalmente en el sur, acá en nuestro país, ¿no es cierto?, cuando ponen dos animales unidos por un yugo. El yugo es una pieza de madera que tiene todo un dibujo, tiene toda una... Parece algo muy de campo y todo, pero es algo tremendamente, tiene toda una ingeniería por detrás. Y esa pieza de madera lo que hace es que los animales trabajan aunados, ¿no es cierto? Entonces decimos, o la expresión habla del el duro de cerviz, es el animal que le cuesta obedecer o le cuesta tener el yugo puesto, ¿no es cierto? El hombre con una vara larga que uno ve, el hombre indica hacia un lado y el animal tira hacia el otro. Entonces, el que tiene dura cerviz, nosotros podríamos decir que es que el que no acepta ser guiado, no acepta las órdenes, no es sumiso, no es entregado, no es controlado y tampoco se deja controlar. Así que aquí, este es un pueblo obstinado que se rehúsa a obedecer a Yahvé, y es por eso que el Señor les dice: no crean que yo les voy a dar la tierra por sus propios méritos. No es por su justicia ni por su rectitud. Y la verdad es que nosotros también a veces somos tercos hoy día. Y nos cuesta cambiar de opinión. Y nos cuesta, a veces somos tan obstinados que alguien está diciendo, pero es que mira, esto es así. No lo es. Y yo sé que no lo es. Pero ¿abriste y leíste? No, pero es que no. O sea, nos cuesta aceptar que podemos estar equivocados. Y a veces somos tercos con nuestras esposas, nuestros esposos, con el jefe, con los hijos. Y a veces somos tercos con Dios también. Entonces, en función de eso, es bueno a veces parar y evaluar, mirando desde otros ángulos, buscar otra perspectiva en relación a algo determinado, porque bien puede ser que nosotros seamos los equivocados. Pero nuestra terquedad no nos deja ver la verdad y no nos deja ver qué es lo correcto. Y haciendo acá un salto al Nuevo Testamento, para el tiempo de Jesús, un buen ejemplo de terquedad fueron los fariseos. Los fariseos fueron tercos y duros de servicio. El problema es que nosotros también podemos ser tercos en relación a Jesús. Miren, fíjense, cuando yo soy terco, yo evalúo a Jesús a partir de todas las cosas. Entonces tomo mi vida, tomo mi forma de vivir, tomo las cosas y desde ahí evalúo a Jesús. Pero cuando yo me dejo guiar por Dios, es al contrario. Yo evalúo todas las cosas a partir de Jesús y no lo contrario. Entonces busco a Jesús primero y entonces adapto a todo lo demás. Y miro lo demás en función de cómo lo miraría Jesús, pero no lo contrario. Porque la cosa funciona así, miren. Y ustedes me dicen si no es.
cuando soy terco, si Jesús no combina conmigo y con mi visión respecto al mundo, es Él el que está equivocado, no yo. Porque cuando yo soy terco, son mis ideas sobre el mundo, sobre sociedad, sobre familia y sobre iglesia las que están correctas, no las de Jesús. El terco, de hecho, no es capaz de decir: ten misericordia de mí porque soy pecador. Pero el que deja su terquedad, el que deja su maldad y se encuentra frente a frente con Jesús, Álvaro, ya no consigue y no puede ser la misma persona, porque ya no tiene cómo seguir viviendo dando la espalda a Jesús. Y también, muy importante, tampoco vive la vida dándole la espalda a los demás. Hermanos, hermanas, cuando el terco se depara con una situación difícil, actúa en terquedad, porfía. Pero el que no es terco reconoce que la resolución del problema que tiene está en Jesús. La resolución del problema que tiene está en el Señor. Y si Dios tiene la razón, Él es Dios. Y entonces tenemos que dejar nuestra terquedad a un lado y bajar la cabeza y aceptar que no teníamos la razón y dejarse ser guiados por Dios. Y el texto sigue después con Dios recordando cómo el pueblo provocó la ira del Señor en el desierto. Todos conocemos la historia. Construyendo un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Horeb con Dios. La Biblia relata que Moisés estuvo 40 días y 40 noches ayunando en la montaña. Pero la verdad es que el pueblo no fue capaz de esperar a Moisés. Cuando Moisés se demora en la montaña, el pueblo no piensa dos veces en juntar el metal, fundirlo y hacerse un becerro de oro. Este pueblo se olvida de las promesas, se olvida de cómo vivió en Egipto, se olvida de cómo Yahvé los libertó, se olvida de cómo abrió el mar, de cómo destruyó al faraón, se olvida de cómo los cuidó en el desierto con una nube de día y fuego en la noche, se olvida del maná que caía del cielo, se olvida de todo. Moisés empezó a demorarse un poquito y ellos ya inventaron otra cosa. Y nosotros, entonces, tenemos que tener cuidado de que eso mismo no pase en nuestras vidas. Porque cuando uno no ve a Dios, o cuando uno cree que no ve a Dios, como uno quisiera que Dios se aparezca, entonces tiende a crearse dioses propios. Y en ese sentido es bueno congregarse, es bueno leer la Biblia, es bueno orar y tener amistades cristianas. Porque si nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de los amigos cristianos, ojo, yo no estoy diciendo que no tengamos amigos afuera. Todo lo contrario, yo les he dicho, la mejor señal de santidad no es que me separo del mundo, es que ahora sí me meto bien entre medio allá afuera, porque estoy capacitado, tengo la capacidad de parte de Dios para estar allá afuera. Pero es bueno
tener a Dios cerca. Porque siempre queremos confiar en algo que nos dé seguridad. Y si no estamos cerca de Dios, tengan por seguro que empezaremos a buscar seguridad en otro lado, en otras cosas, aunque eso signifique dejar a Dios a un lado. Y al final de esos 40 días que pasan, Dios entrega 2 tablas de piedra a Moisés, ¿cierto? Las tablas del pacto se llaman. Y dice a Moisés que baje rápido, porque, verso 12, este pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Se han apartado del camino que les mandé seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido. Los invito a leer el verso a partir del verso 13. Jonathan, por favor, ¿se puedes proyectar? Del verso 13 al verso 19, en Deuteronomio capítulo 9. Dice así: También me dijo, he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, de ti, Moisés, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Y entonces sigue Moisés. Luego me di vuelta y bajé de la montaña que ardía en llamas. En las manos traía yo las 2 tablas del pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues se habían fabricado un ídolo fundido con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había trazado. Así que tomé las 2 tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes. Y nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, y no comí ni pan ni bebí agua. Y lo hice, dice Moisés, por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Y aquí viene. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Iglesia querida, miren, encuentro muy bonito lo que viene. El pasaje nos cuenta que Dios tuvo ira y quiso destruir a este pueblo por culpa de su desobediencia. Y dijo a Moisés que se quedara tranquilo porque de él haría, entre comillas, una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. ¿Y qué hace Moisés? Moisés dice al Señor: sí, Señor, bien, destrúyelos nomás. Haz justicia, Señor, tú eres Dios de justicia. Eso es lo que se merecen. Tú eres Dios, Señor. Muy bien, muy bien. Contigo no se juega, Señor. Las cosas como son nomás. Destrúyelos, Señor, que paguen por sus errores. Y así como por último, y yo, Señor, aquí estoy, si quieres levantar otra nación de parte mía, porque total, el Señor dejó a él afuera, ¿no es cierto? Entonces, qué fácil sería, sí, Señor, sí. Ahora levanta otra nación por medio mío, Señor. Ja.
Moisés baja, se encuentra con el pueblo adorando a un becerro de oro. Se encuentra con el pueblo apartado de Yahvé. Rompe las tablas y se postra por otros 40 días y 40 noches en intercesión por este pueblo rebelde. Intercesión. Y es muy interesante el tema de la intercesión, porque a pesar de que Dios tiene su voluntad, pareciera que muchas veces nos escucha y actúa de manera diferente después que nosotros le hablamos. Dios aquí le dice a Moisés: yo voy a destruir a este pueblo, pero primero dime qué piensas. No lo hice literal, pero le dijo a Moisés: yo voy a destruir a este pueblo. Le dio la opción de Moisés decir otra cosa. Dios es soberano y gobierna la historia. Sí, Dios tiene sus caminos y sus propósitos. Pero pareciera que en medio de todo eso existe un espacio para que nosotros le hablemos, nosotros participemos. Un espacio de oración, un espacio de confianza, un espacio de súplica. Entonces, nosotros podemos decir que la oración de intercesión es un espacio entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad. En la cruz del Calvario, Jesús clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En Jesucristo, queridos, queridas, las oraciones intercesoras como la de Moisés llegan a su culminación, llegan a su ápice. En Jesús se ubican también nuestras oraciones y Él nos marca la pauta de la misericordia divina que es llevada hasta el límite. Porque en Jesús todo se coloca en una perspectiva correcta. Es por eso que les dije en un principio, lo peor que podemos hacer es ser tercos. Porque si somos tercos, analizamos lo demás bajo nuestra mirada. Pero si nos sometemos al Señor, analizamos todo lo demás bajo la mirada del Señor. Fíjense que en la cruz, Jesús se preocupó primero por los otros, los enemigos de Él. Y solo después, y finalmente, por sí mismo, cuando dijo: tengo sed. Y lo principal que quiero rescatar esta mañana, respecto a la oración de intercesión de Moisés, es que Moisés no intercede por los buenos. Moisés intercede por los malos. Y eso es algo que yo creo que nos cuesta muchísimo entender. Nos cuesta digerir, nos cuesta aceptar. Y es por ahí que nos damos cuenta lo duro que podemos ser de corazón. Hagan memoria, analícense. Nosotros intercedemos, por ejemplo, por un ser querido que está enfermo. Intercedemos por el hijo que está sin empleo. Oramos por la mamá, por el tío, por el sobrino, por la guagua.
Entonces queda la impresión de que intercedemos por las personas que uno cree que merecen nuestra intercesión. O que uno dice, qué injusto lo que le está pasando. Y entonces por esa persona intercedo, como que intercedo por el que amo. Porque al que amo no lo quiero ver en la posición que está, lo quiero ver en otra posición. Me duele que mi tía esté enferma. Entonces, hermanos, hermanas, iglesia, les pido que estén orando por mi tía. Intercedemos meritocráticamente. Analizamos los méritos y entonces intercedemos. Pero eso no es lo que hizo Moisés. Tampoco es lo que hizo Abraham. Y tampoco es lo que hizo el Señor. Y entonces aquí parece que hay algo que nosotros debemos aprender. Debemos interceder por los malos. Miren, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos sabemos que los que crucificaron a Jesús sí eran culpables de su muerte. Eran personas que no querían perder su estatus, su posición, personas que no querían negarse a sí mismas para depender de Dios y solo de Dios. Pero Jesús ora al Padre pidiendo al Padre que los perdone. Porque allá en el fondo ellos no saben lo que hacen. Entonces, parece que debemos empezar a orar e interceder por nuestros enemigos también, tal como lo hizo Jesús. ¿Y saben por qué? Porque todos y todas dependen y tienen la misma necesidad de las misericordias de Dios. Porque la palabra dice que no hay un justo siquiera. Y porque somos llamados por el mismo Señor a amar a nuestros enemigos. Y una última cosa. Este rol intercesor acá que vemos en Moisés no es específico de algunos pocos, de algunas pocas. El rol intercesor no es de pastores, no es de sacerdotes. Todos y todas somos llamados a ser misericordiosos con los demás y a actuar intercediendo por los demás. El llamado es a la iglesia. No es que, sí, Moisés era un líder, entonces, bueno, ¿cuál es el Moisés de nosotros? ¿Cuál es el Moisés de entre medio de nosotros? Pastor, ore por mí porque mañana tengo una entrevista de trabajo. Entonces, ore por mí, por favor, pastor, ore por mí porque yo quiero que usted ore por mí. Hermano, está bien, yo voy a orar por usted, pero la próxima vez pida a la hermana que está en la puerta, pida a uno de los jóvenes. Que el Señor no escucha más a los pastores porque son pastores. El rol de intercesor es de todos y de todas. Entonces, que el Señor nos ayude a dejar nuestra terquedad a un lado y aprender a depender solo del Señor Jesús.
Que Él nos ayude para que empecemos a ver el mundo con sus ojos y no con los nuestros. Y que aprendamos también a interceder, no solo por los que amamos, sino que también por nuestros enemigos. Que nuestro corazón sea cautivado por el corazón del Padre. Que en nuestro corazón hayan las mismas cosas, los mismos intereses, los mismos pensamientos que están en el corazón del Padre. Y que nuestra mente tenga los mismos pensamientos de Cristo. Porque me cuesta mucho entender cómo Dios mismo, estando en la cruz, fue capaz de decir: perdónalos, Padre. Querido Señor, queremos darte gracias ya en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor, porque constantemente sacamos cosas, aprendizajes nuevos, palabra nueva que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, a que cada día seamos más parecidos a ti, Señor. Quita nuestra terquedad, Señor, que tanto mal a veces ha hecho, Señor. Tantas desavenencias a veces, tantas peleas, tantos enojos, producto de nuestra terquedad, de uno con los otros y también de terquedad contigo, Señor. Ya no queremos ser tercos, Señor. Ya no queremos ser de dura cerviz, sino que queremos vivir como tú viviste, Señor, y como tú quieres que vivamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a comprender la profundidad de todo lo que significa la intercesión. Y ayúdanos a orar e interceder, pero no porque creemos que se merecen nuestra intercesión, creemos que se merecen tu misericordia, sino que ayúdanos a orar por los que uno jamás oraría. Sean compañeros de trabajo, de colegio, de universidad, sean parientes, familiares, sean jefes, sean políticos, sean líderes, sean personas que están en el poder. Ayúdanos a que como iglesia aprendamos a orar por todos y todas, porque todos y todas necesitan de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por este culto, Señor, por esta reunión, por los que aquí están y por los que están en el Zoom también, en sus casas o en otros lugares. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.